Bueno, Raúl, contanos de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre toda esta discusión, sobre la promoción, sobre lo que ha decidido el Ministerio y el Consejo Federal de Educación respecto a que los alumnos no repetirán el año. Entonces vamos a explicar un poco todo eso y vamos a tratar de hacer una interpretación específica sobre lo que propuso el Ministerio con el Consejo Federal de Educación y qué interpretación podemos darle nosotros desde Ujú. aquí, ¿no? Bien, Así qué que bueno, interesante. si quieren, sí, es interesante. Si quieren, comenzamos, Comenzá, ¿no? comenzá, por favor, Raúl. Dale. ¿Sí? Bien, bueno, lo interesante es que el Consejo Federal de Educación, entonces, junto con el Ministerio, ha decidido que ningún estudiante va a repetir. Eso a veces en la gente repercute feo, porque la palabra repetición nosotros la tenemos asociada a la acreditación, van como juntas, ¿no? El repetir y acreditar. Y somos fanáticos de acreditar cosas, ¿no? De acreditar, Claro, de esto, de lograr, de tener éxitos, y el éxito tiene que ver con la acreditación. claro. Bueno, claro, entonces esa es una de las cosas que ahora voy a explicar por qué hay que desmontar un poquito, ¿no? Bueno, lo que decidió el Consejo Federal de Educación con el ministro Trota es formar una única unidad pedagógica. Ustedes saben que la palabra pedagogía tiene que ver con el aprendizaje, una unidad de aprendizaje sería para entre el 2020 y el 2021, a eso se le llama unidad pedagógica, al unir esas dos instancias de aprendizaje o de propuestas de aprendizaje, de forma tal de que el ciclo lectivo en todo el país se relacione de una sola manera en estas cuestiones que tienen que ver con la evaluación, la acreditación y la promoción. La unidad pedagógica, todavía no conocemos mucho, simplemente es la información que viene saliendo hasta ahora, abarcará el ciclo lectivo actual con el del año que viene, y para eso se van a armar varios programas de acompañamiento, el programa Acompañar, Puentes de Igualdad, etcétera. Son anunciados en este marco, digamos, para que haya una especie de Mm. retorno progresivo y acreditación progresiva de los saberes obligatorios. Los saberes se van a acreditar, se tienen que acreditar, solo que de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos por partes. Sobre el pasaje de un nivel educativo a otro, por ejemplo, la sala de 5 del nivel inicial promocionará directamente al próximo grado de primaria, y entre el ciclo 2020 y 2021, ambos niveles trabajarán en conjunto para esto que llamamos esta planificación pedagógica. Para el último año de la primaria, el documento dice que las actividades de formación podrán extenderse hasta marzo de 2021, y la acreditación final de aprendizajes, o sea, sería el examen o las instancias de prueba, tendrán lugar en los meses de diciembre a marzo. Ahí son casos. Quienes no alcancen los niveles de logro no vuelven a la primaria, pasarán al nivel de la secundaria y estarán bajo la figura de promoción acompañada y recibirán horas extras de apoyo a lo largo del año, pero ya estarán en el secundario. Para el caso del último año del secundario, se propone una trayectoria curricular de lo que se llama finalización del nivel secundario 2020, de aprobación obligatoria, con instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril. Ahí habrá como un trabajo, un trayecto curricular específico en el que se van a acreditar esos saberes. Para eso se van a ofrecer espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero, y se dijo hasta la finalización del ciclo lectivo 2020, o sea, marzo 21. Entonces, así planteado, el fin de este ciclo escolar tan particular no incluye en ninguna de sus instancias promoción automática, por supuesto. Entonces se propone reorganizar los contenidos en una unidad pedagógica que de algún modo uniría, pegaría este año con el año que viene. Claro. Eso sería en cuanto a los datos, para que la gente esté tranquila. Para que la gente no se sobresalte, estas tres formas, digamos, para el año que viene van a convivir. Vamos a tener tres formas de educación obligatoria: la presencial, la no presencial y la combinada, ¿no? La combinada tendría que ver con estos niveles de acreditación. Cada uno de estos niveles obligatorios se va a tener que organizar sus contenidos respetando los propósitos formativos. Eso me parece que es muy interesante. Vale la pena aclarar, a mí me gustaría aclararle a la gente, ¿por qué es posible hacer esta adaptación? ¿Por qué hay que hacerle entender a la gente que esta adaptación es posible, que se puede hacer? Creo que una vez ya lo hablamos, pero para que entienda claramente por qué es posible y que esto no significa ninguna improvisación y que algo que estaría mal. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería el aprendizaje escolarizado? En el aprendizaje escolarizado, que empieza con el nivel inicial y termina con el secundario, ahí se encuentran dos cuestiones. Se encuentran un itinerario de una persona que siempre es personal, y una organización que le ofrece una acreditación de ese itinerario que es institucional.
O sea, se encuentra una institución Ujú. y un itinerario personal. Del encuentro de ambos surge obviamente la trayectoria. Las trayectorias, según una especialista, una colega del campo, se llama Flavia Terigi, ella dice que las trayectorias son siempre individuales, por supuesto. Entonces vos tenés trayectorias teóricas y trayectorias reales. El sistema siempre te propone trayectorias teóricas, que vos pases de año y en 12 años salgas del sistema sin ningún tipo de problema. Esa es la trayectoria teórica que te propone el sistema. Después están las trayectorias reales, la que puede hacer cada estudiante de la manera que puede y con sus propias experiencias vitales, ¿no? Las trayectorias reales describen itinerarios concretos de los estudiantes que realizan ofertas por el sistema. Hay un famoso estudio que me gustaría comentar, que se hizo en Buenos Aires, donde muchos chicos que dejaban la escuela le preguntaban si habían... en las entrevistas, los chicos entrevistados, ninguno dijo abandoné la escuela. Todos decían, bueno, tuve que dejar, por ahora no puedo, quizás dentro de 10 años recupere, capaz del año que viene. Lo que te querían decir ellos es que ellos no usan la palabra abandono de la escuela. Lo que Claro. usan es, en este itinerario personal que tengo, tuve que trabajar, tuve que hacer otras cuestiones. Cuando uno habla de la universidad, igual, ¿no? Cuando uno habla un viejo estudiante universitario que abandonó, y yo me lo encuentro por ahí, también me dice lo mismo. Capaz en algún momento retome. No te dice, no, yo abandoné la universidad. No, porque la gente siempre tiene una esperanza sobre su tránsito en la universidad. Y la palabra abandono las hicieron los expertos como nosotros, que usamos una palabra que no es adecuada para describir realmente lo que la gente está pensando sobre el aprendizaje. Porque el aprendizaje evidentemente tiene una condición de continuidad. Entonces, quiero que dos cosas cortitas si tengo tiempo. Digo, Sí, sí, ¿por qué es sí. posible esto? Porque el sistema educativo tiene tres maneras. Está organizado por niveles, está organizado por una propuesta graduada en conocimientos que van de menor a mayor, Ajá. y está anualizada. O sea que el sistema educativo en esta cuestión nos ofrece tres cosas. Nos ofrece niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ajá. Nos ofrece contenido de menor a mayor y lo da todo eso en una articulación graduada. ¿Qué ha cambiado aquí? Bueno, aquí lo que ha cambiado, quizás algunas de estas instancias son las que se tienen que adaptar. Por ahí probablemente la tercera instancia va a cambiar, que es la anualización. Esa la podemos ir adaptando, ¿no? O la cuestión de la graduación también, todo se ha trastocado. Y en ese sentido me parece que hay que tener presente que esas formas de organización, por ejemplo, la organización por nivel, que delimita los tiempos para cada etapa escolar, esta fundamentalmente tiene que ver con la cuestión de pensar lo que alguna vez charlamos, el joven en su momento psicológico también, ¿no? Se estableció un tiempo para ese nivel y un contenido para ese momento. Entonces, eso se puede adaptar porque son formas administrativas que el sistema creó hace más de 100 años para poder organizarla. ¿Qué ejemplo tenemos de que esto se ha adaptado? Muchos ejemplos tenemos de esto. Bueno, las escuelas de adultos, el programa Fines, las escuelas de terminalidad, las escuelas que se llaman reingreso, donde los chicos mayores ya no van por materia, sino que van por áreas de conocimiento y acreditan de otra manera. Todos nosotros tenemos un amigo o un familiar que terminó en un programa de escolarización diferente y también acreditó los mismos saberes, ¿no? Lo que pasa es que ahí siempre hay una duda respecto a la escolarización, al contenido y a la gradualidad. Otro ejemplo clarísimo es que el sistema secundario está habilitado así porque tiene esa organización administrativa que habrá que en algún momento revisar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto. La universidad, por ejemplo. Sí. Si vos no aprobás la materia, no te dicen, bueno, listo, Mm. ¿cuántas materias aprobadas tenés? 20. Bien, esta materia la desaprobaste, entonces perdés todas las materias de los años anteriores. Que es lo que pasa a veces con el secundario, ¿no? No aprobaste tal materia, repetiste el año. Y al repetir el año, repetiste todas las materias que tenías aprobadas. Por decir, pero Claro. ¿cómo es posible? Yo tenía aprobadas varias, me iba bien en arte, en deporte, también lo desaprobé. Bueno, bien, eso es así. En la universidad no, vos vas acreditando materia y el ciclo de la anualidad ya no existe. No es que el chico en la universidad está cursando más o menos cuarto año. Lo decimos igual, ¿no? Porque da cierto estatus, decir, estoy en cuarto, quinto. Uno dice, bueno, capaz la carrera es de 8 años, entonces ahí... Pero no, en general uno dice eso, ¿no? Claro. Tratar de trabajar por ciclos de saberes. ¿Exacto? Y para cerrar,
yo creo que hay que decir esto, ¿no? Los conocimientos se pueden adaptar y esto no implica Ujú. que un calendario cronológico estricto. Primera conclusión. Esa es la primera conclusión. Después, la segunda conclusión. No hay que confundir un ciclo escolar con ciclos de conocimientos. Son dos cosas distintas. El ciclo de conocimiento puede darse en otros tiempos y de otra manera. ¿Mm? El calendario escolar es una anualización administrativa que se hizo para organizar los ciclos escolares, ¿no? Bueno, como les decía, hay muchísimos ejemplos de otras maneras de adaptación de los ciclos curriculares que son exitosos. Y hay que evitar el malentendido de que uno cuando articula y adecua los contenidos bajo otra modalidad, no quiere decir que está haciendo borrón y cuenta nueva, porque los conocimientos son progresivos, no es que uno se olvida lo que aprendió antes, y en los padres a veces hay demasiadas fantasías de que acreditar un año implica acreditar saberes. Vos podés tener acreditación de año y quizás no tenga buena acreditación de saberes. Entonces, siempre hay que pensar que lo primero es el saber, que lo hay que tratar de acreditar el saber, y luego vendrá la instancia posible de acreditar también el ciclo administrativo, que sería la reglamentación que te habilita para pasar de un ciclo a otro. Por eso digo, no hay que asustarse con esta adaptación. Yo soy optimista con esta adaptación, me parece que es técnicamente posible, eso es lo importante que hay que explicar, y que, bueno, tendremos que ver cómo se implementa. Obviamente, vuelvo a hacer la salvedad con la preocupación que a mí me genera el ciclo educativo en la provincia del Chubut, del que ya hemos hablado, que me parece que tiene muchas cosas para corregir y muchas dificultades para repensar a lo largo y ancho de la provincia. Por lo tanto, estamos hablando de una discusión que tiene que ver con el país y no directamente con el ciclo de la provincia, que obviamente tendrá que hacer bastantes cambios. Increíble, Raúl, la columna y más que claro, y sería un mensaje que muchos padres y hasta docentes tendrían que por ahí tener bien en cuenta, bien en claro, sobre todo porque brinda mucha certeza de cómo sería el proceso, ¿no? Al cual se le tiene hoy demasiada desconfianza y en realidad hay gente que está pensando y trabajando en pos de esto para que los chicos realmente no se vean perjudicados. Imagínate en una provincia como la nuestra que desde el año... a mí me gustó un título que decía que 2016, no, yo te podría decir que 2005... 2013. No, y antes, Gonza, desde 2005 Antes. la provincia, desde aquel gran paro de 2005 en el gobierno de Mario Das Neves, nunca ha tenido clases de manera normal y regular. Habrá habido alguno que otro año en el medio donde podés decir completamos los 180 días, pero la realidad es que desde 2005 para la fecha, incluso un tiempito antes había habido una toma en el Consejo Deliberante con otro paro cuando estaba Lizurume de gobernador. Mirá que me estoy remontando un par de años más atrás. Pero la verdad es que sí, y hay que pensar que cuando se habla de jerarquización de contenidos o reorganización, acá trajo algunas cuestiones realmente importantes que fue el tema del tiempo, que uno a veces, o la anualización, Sí. y explicó, ¿no? Esto de la Sí, yo me quedé acreditación con y lo los mismo, saberes. sí. La verdad que eso es fantástico. Raúl, realmente enormemente agradecidos por esta nota. Vamos a tratar de hacer varios cortes y varios fragmentos para poder compartirlo con toda la gente. Creo que ha sido muy pertinente y de alguna manera le va a brindar muchas certezas a muchos padres que están realmente muy preocupados por esta situación y hasta enojados con la misma, sin comprender realmente cuál es el trabajo que se debe de llevar adelante. Y está bueno que alguien del área pueda llevar estas certezas. Hay algo en lo que estamos inmersos que es la incertidumbre y esto realmente es un poquitito de claridad. Poco de certeza. Sí. La verdad, enormemente agradecidos, Raúl. No sé si alguno tiene alguna pregunta, chicos. No. Yo, Raúl, una pregunta en relación a cómo es el tema de la promoción, quizás dentro del mismo ciclo escolar, ¿no? De escuela, esta adaptación sea un poco más sencilla. ¿Cómo lo ves con el tema de la transición de los chicos que están en el último año de escuela a la universidad, que quizás de por sí ya es traumático en condiciones normales, por un montón de cuestiones que los dos conocemos, pero también en este contexto va a ser aún más complejo? ¿Cómo lo ves a eso? Lo veo como complicado, pero siempre hay que tener presente, que creo que lo charlamos también, es que la pandemia es un gran visibilizador de cosas, digamos. Lo que hay que decir es que estos problemas estaban de antes. El problema de que el chico finalizaba el secundario e iba a la universidad con problemas, ya estaba, ya había problemas.
La pandemia los puso de relieve, ¿no? Los puso ahí arriba. Entonces estamos con problemas que estaban, no que aparecieron ahora. Y esta cuestión de la promoción automática y la no asistencia a la escuela va a generar, evidentemente, mayores dificultades, y la universidad va a tener que también adaptar su ciclo de ingreso de una manera mucho más vinculada al acompañamiento, porque además son ciclos todos diferentes, ¿no? El de ciencias naturales es diferente al de sociales, el de ciencias económicas es diferente al de ingeniería. Cada uno de los ciclos deberá reforzar conocimientos distintos. El de ingeniería refuerza matemática en un ciclo de integración mucho más complejo. El de humanidad refuerza más las instancias de introducción a la sociología como un ciclo más complejo, y así, ¿no? Bueno, habrá que hacer un esfuerzo más grande, porque hay que pensar, lo que hay que pensar es esto, que los que trabajamos en las instancias del Estado, digamos, vinculadas a lo que sería la formación, es nuestra obligación hacer estas adaptaciones. No es algo que lo hacemos porque nos parece, eso lo hace el empresario. Nosotros somos agentes del Estado que tenemos que trabajar para la comunidad, ya sea que estemos en un nivel o en otro, y es nuestra obligación adaptar los ciclos educativos. A nosotros no nos pagan para echarle la culpa al nivel anterior. No nos pagan para que el docente de la universidad diga, estos pibes que vienen mal formados. Yo cada vez que veo un docente de ese nivel, con ese comentario, me enojo, porque le digo, tu obligación es adaptar las condiciones, las mejores condiciones que tenés, que el Estado te da, porque sos un especialista del Estado en esto, y dar lo mejor que tenés para adaptar el ciclo. Y bueno, habrá que ir mejorando cada vez más. Así como el médico pelea con la difícil, así como otras instancias también vinculadas al Estado pelean con la difícil, habrá que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Y la única manera que el profesor universitario haga su mejor esfuerzo es que siga formándose. Sí. Porque el mejor profesor es el que siempre sigue estudiando. Sí, ¿no? Y que tiene la mayor predisposición. Yo creo que eso es fundamental. Y además pensar a futuro, porque ayer estaba leyendo unos textos y pensando a futuro, digo, bueno, yo que tengo 50 y pico, yo llegaré al 2050. Si es que llego, 30 años más. Ustedes llegarán al 2080. Pero nuestros hijos, los hijos de ustedes, perdón, mis nietos, van a llegar quizás al próximo siglo. Entonces, tenemos que tener una mirada proyectiva, porque de acá al próximo siglo los cambios van a ser muy sustantivos. Entonces tenemos que pensar que la educación es un lugar central para generar procesos de creatividad, y eso lo podemos hacer. Yo estoy convencido que con esfuerzo lo podemos hacer, evidentemente. Bien, una pregunta más, Raúl, antes de cerrar, ¿no? Hablabas de esto de que hay que hacer un esfuerzo porque se vienen cambios. Y yo también veo chicos, por ahí adolescentes, que recién están en segundo año de secundario y que se relajaron, que dijo, como ya voy a pasar, me relajo, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer, no sé, padres o gente que está cerca de esos niños, de esos adolescentes, para hacerles entender de que esto no es un relajo, esto no son vacaciones, o sea, hay que estar igual, ¿no? ¿Qué se puede hacer para eso? Es complicado, sí, es un lindo tema ese. ¿Por qué? Porque trata de la discusión con aquellos agentes que también socializan al niño, que antes no existían. Antes solo existía la escuela y los clubes de barrio. Hoy existe la televisión, las tecnologías, que nos compiten con los saberes y con las prácticas culturales. Y se pone complicado porque vos tenés algo que nunca habíamos visto, que es un chico de 14, 13 años que mira en una pantalla durante horas cómo otro juega un juego. Es algo increíble, eso no lo habíamos visto. Habíamos visto que alguien estaba todo el día jugando, pero ahora vemos chicos, sería como el metajuego, digamos. Alguien que mira como otro juega, es una locura, incomprensible. Entonces, el nivel de abstracción que ha llevado la tecnología, especialmente la tecnología del divertimento, es una cosa que vamos a tener que pensarla desde ahí. A ver qué cosas desde lo cognitivo desarrolla. Yo creo que hay que explorar lo que los pibes están haciendo hoy, ¿no? Hay que meterse de lleno con lo que los chicos están haciendo hoy y acompañarlos en esos procesos. Lo ideal y lo más difícil termina siendo leer, ¿no? Hoy una actividad compleja de alto nivel cognitivo es leer. Siempre lo fue, pero ahora aún más, porque leer un libro hoy es lo más difícil que hay hoy, es leer un libro, porque no tiene nada que te atrae, no hay imágenes, no hay colores, no podés chatear online mientras no te aparece una letra de chateo, nada. El libro es lo más complejo y difícil, pero lo más misterioso, ¿no? Me estaba acordando el texto de Bradbury, que también es el gran escritor norteamericano sobre ficción. Fahrenheit, la película Fahrenheit, donde él habla sobre el tema de que en el futuro van a quemar los libros.
porque el libro se va a convertir en algo peligroso. Lo ideal sería acompañar a los chicos con la lectura. Y eso implica fundamentalmente que el padre lea, que los padres lean algo, porque los pibes captan el ejemplo, ¿no? Es muy sencillo. El padre te dice, no tomes alcohol cuando vos tenés 16 años y tu viejo está con una cerveza diciéndote eso. No tiene mucho, no le vamos a hacer caso. Entonces, en el caso del libro yo siempre digo, hay que alfabetizar primero a los adultos, en el buen sentido de la palabra alfabetizar, ¿no? Hay que incentivar la lectura, leer un texto, volver hay momentos en los que yo leo y veo gente adulta que pasa más tiempo en las redes, los adultos, que los niños. Entonces digo, ahí hay que recuperar el espacio por la lectura, habrá que poner, yo hago mucho ejercicio eso en el Face, lo hago como una militancia de ejercicio, trato de producir textos de no más de una carilla para que la gente cuando lea mi muro por lo menos lea algo. Entonces escribo cosas cortas, si es un poema, una mini reflexión, trato de obligar a la gente que pasa por mi muro a que lea. No, sin hacer trampa, sin hacer toda esa sanata que al final dice esto era para ver si me leía o si me compartía. No, eso que tiene que ver con el ego, no. Pero sí trato de escribir pequeñas reflexiones del presente, que la gente a veces me lo agradece y que los obliga a leer una hojita. Y eso ya es un progreso. Raúl, muy bueno lo que traes. Bueno, acá justamente mi vieja, que también nos escucha siempre, dice, respecto a lo que hablabas del docente que se forma, decía, tiene la culpa la mala formación, pero no del docente, sino del sistema. Y no lo quiero hacer muy largo porque realmente no nos queda demasiado tiempo. Les quiero contar un ejemplo que pasó antes de cerrar esto, y por ahí lo podríamos llegar a charlar para la semana que viene, porque educación va a seguir siendo un tema. Mi mujer es docente y le querían dar 30 practicantes de manera virtual. Entonces, lejos de buscar una adaptación para que esas personas se formen, están viendo de qué manera lo hacemos en el tiempo y forma, y no pensando en el trayecto, en la formación y en lo importante que sería poder cumplir con su práctica, que creo que realmente es una de las partes más importantes de la finalización de la carrera docente. En un contexto donde realmente sabemos cómo está funcionando todo en el sistema educativo de la provincia del Chubut. Yo dejo esta cuestión que les estoy contando, es real, pasó algo que a mí realmente me generó muchísima bronca, y bueno, lo traía justamente mi vieja que nos está escuchando, a quien le mando un beso. Mandale un beso a tu mamá. Así que bueno, Raúl, muchísimas gracias por la columna, realmente interesante. Van a seguir saliendo temas de este estilo.